La primera vez que mi esposo me pidió que vendiera la casa de mi madre, pensé que estaba escuchando mal. Estábamos sentados en la cocina. Él tenía varios documentos frente a él y llevaba casi una hora hablando de números que yo apenas entendía. No tenemos muchas opciones, dijo. Lo miré. ¿Qué quieres decir con que no tenemos opciones? La empresa está en problemas. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué tan mal está? Mi esposo evitó mirarme. Muy mal. Aquella palabra cambió completamente el ambiente de la habitación. La empresa era de él. Yo nunca había trabajado allí. Desde que nos casamos, había preferido mantenerme al margen de sus negocios. Confiaba en él, o al menos eso creía. ¿Cuánto necesitas? Él respiró profundamente. No es solamente cuánto necesito. Entonces, ¿qué es? Necesito tiempo. ¿Y cómo se consigue tiempo con dinero? Me miró. Si conseguimos suficiente capital, podemos salvar la empresa. Me quedé callada. ¿Cuánto? Él deslizó una hoja sobre la mesa. Cuando sexta la cifra, sentí que se me helaban las manos. Era prácticamente el valor de la casa que había heredado de mi madre. No. La respuesta salió de mi boca inmediatamente. Mi esposo frunció el ceño. Ni siquiera lo has pensado. Sí lo pensé. Es la única propiedad que tenemos libre de deudas. Es la casa de mi madre. Lo sé, ella me la dejó a mí. También lo sé. Entonces sabes lo que significa para mí. Él se levantó. ¿Y qué prefieres? ¿Conservar una casa vacía mientras pierdes todo lo demás? Me quedé en silencio. La casa no estaba vacía, pero mi esposo sabía perfectamente qué significaba para mí. Era la casa donde había crecido, el lugar donde mi madre había pasado sus últimos años. El único sitio que todavía conservaba sus fotografías, sus muebles y hasta el pequeño reloj de pared que había pertenecido a mis abuelos. Podemos buscar otra solución, dije. Ya las busqué. ¿Un préstamo? El banco no me lo dará. ¿Un socio? No confían en la situación actual. ¿Vender otra cosa? No tenemos nada que pueda generar esa cantidad. Me sentí acorralada. Él se acercó y tomó mi mano. No te estoy pidiendo que renuncies a tu casa. Entonces, te estoy pidiendo que la conviertas temporalmente en nuestra oportunidad de salvar todo. Pero si la vendemos, no podremos recuperarla. Cuando la empresa vuelva a generar dinero, compraremos otra. Lo miré. ¿Me lo prometes? Él no dudó. Te lo prometo. Aquella respuesta fue suficiente, porque todavía confiaba en él, y porque nunca imaginé que aquella promesa sería una de las mayores mentiras que escucharía en mi vida. 2 semanas después, firmé los documentos. La casa fue vendida. El dinero entró en una cuenta que, según mi esposo, sería utilizada exclusivamente para salvar la empresa. Lloré cuando entregué las llaves. No quería que él me viera, así que me quedé sola dentro de la casa por unos minutos después de que los compradores se marcharan. Toqué la pared de la habitación de mi madre, miré el pequeño jardín, y pensé, algún día volveremos a tener una casa como esta. Me aferré a esa idea, era lo único que me permitía soportarlo. Durante las primeras semanas, todo parecía mejorar. Mi esposo llegaba a casa diciendo que había pagado proveedores, que había recuperado contratos, que los trabajadores estaban tranquilos. Incluso comenzó a sonreír nuevamente. Yo pensé que había tomado la decisión correcta, hasta que una noche ocurrió algo extraño. Estaba buscando un documento en su escritorio cuando encontré un recibo. No era de la empresa, era de un hotel de lujo. La fecha coincidía con uno de los días en que me había dicho que estaba reunido con unos inversionistas. Lo dejé donde estaba. No quise sacar conclusiones, pero al día siguiente apareció otro, y después otro. Todos tenían fechas diferentes, todos correspondían a hoteles distintos, y todos habían sido pagados con una tarjeta que yo no conocía. Comencé a sospechar, pero todavía no imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo. Un mes después, mi esposo me dijo, tenemos un problema. Sentí que el corazón me caía al estómago. ¿Qué pasó? El dinero no fue suficiente. Lo miré incrédula. ¿Cómo que no fue suficiente? Los gastos eran mayores de lo que pensábamos. ¿Cuánto queda? Silencio. Dime cuánto queda. Finalmente respondió. Casi nada. Me levanté de la mesa. Vendimos la casa de mi madre. Lo sé. Vendimos la única propiedad que estaba a mi nombre. Lo sé. ¿Y ahora me dices que casi no queda dinero? La empresa necesitaba sobrevivir. ¿Y sobrevivió? Él no respondió. ¿Sobrevivió? Sí. Entonces, ¿por qué necesitas más dinero? Mi esposo se quedó callado, y fue la primera vez que vi algo diferente en sus ojos. No era preocupación, era miedo, pero todavía no sabía de qué. Esa misma noche, mientras él dormía, tomé su teléfono, no para buscar una infidelidad. Todavía no, solo quería entender qué estaba pasando con la empresa. Abrí su correo.
Había cientos de mensajes, facturas, contratos, transferencias, documentos, hasta que encontré uno que me hizo detenerme. Era una transferencia bancaria, una cantidad enorme, y el destinatario no era ningún proveedor, no era un banco, no era un empleado, era una empresa que jamás había escuchado mencionar. Morales Inversiones AN. Abrí el documento adjunto, y sentí que el cuerpo se me paralizaba. La empresa había recibido una transferencia exactamente 3 días después de que vendiéramos la casa. Pero eso no era lo peor. El documento mostraba quién figuraba como propietaria de aquella empresa. Una mujer, Claudia Méndez. No conocía ese nombre, todavía, pero esa misma noche descubrí algo más. Había una fotografía adjunta a uno de los correos. Mi esposo aparecía abrazando a Claudia, y detrás de ellos había una casa que reconocí inmediatamente. Era la casa que acabábamos de vender. Me quedé mirando la pantalla. No podía respirar. Mi esposo no había utilizado todo el dinero para salvar su empresa. Había utilizado una parte para comprar algo, y ahora tenía que descubrir exactamente qué. Porque por primera vez entendí algo terrible. Quizá mi casa nunca había sido vendida para salvar su negocio. Quizá había sido vendida para financiar una vida que mi esposo estaba construyendo a mis espaldas. Apagué la pantalla del teléfono y me quedé sentada en la oscuridad. Durante varios minutos no hice absolutamente nada. No quería despertar a mi esposo. No quería enfrentarlo todavía. Necesitaba pensar. La fotografía seguía grabada en mi cabeza. Él abrazando a aquella mujer. La casa detrás de ellos. Mi casa, la casa de mi madre. La misma que yo había vendido porque él me había dicho que necesitaba salvar su empresa. Miré hacia la habitación. Mi esposo seguía dormido, parecía tranquilo, como si no hubiera ocurrido nada, como si no acabara de descubrir que posiblemente me había mentido sobre la razón por la que perdí la única propiedad que mi madre me había dejado. Tomé nuevamente el teléfono. Esta vez no sentía curiosidad, sentía miedo. Abrí el correo, busqué el nombre de Claudia. Había decenas de mensajes. La mayoría eran breves, pero algunos tenían archivos adjuntos. Uno de ellos decía, documentación finalizada. Lo abrí. Era un documento relacionado con la compra de una propiedad. La dirección era la de mi antigua casa. El comprador oficial era Morales Inversiones SAN. Y la propietaria de Morales Inversiones era Claudia Méndez. Sentí que se me revolvía el estómago, pero había algo que no entendía. ¿Por qué mi esposo había comprado mi casa? ¿Para qué? La respuesta apareció unos segundos después. Había otro documento. Era un acuerdo privado entre mi esposo y Claudia. Lo leí lentamente. No era una simple compraventa. Era una sociedad. Claudia había aportado una parte del dinero. Mi esposo, otra. Y ambos tenían previsto remodelar la propiedad para convertirla en una residencia de alquiler de lujo. Me quedé mirando la pantalla. No podía creerlo. Yo había vendido la casa pensando que estaba sacrificando el recuerdo de mi madre para salvar nuestro matrimonio y el negocio familiar. Y él estaba convirtiendo ese sacrificio en una inversión junto a otra mujer. Pero todavía faltaba algo. ¿Por qué el nombre de Claudia aparecía tantas veces? Seguí buscando, hasta que encontré un mensaje que me dejó completamente helada. Era de mi esposo. Decía, cuando termine todo, podremos empezar nuestra vida sin ella. Sentí que el teléfono casi se me cayó de las manos. No necesitaba más pruebas. No era simplemente una socia. Era la mujer con la que mi esposo estaba construyendo una vida. A la mañana siguiente actué como si no supiera nada. Preparé el desayuno. Le serví café. Y cuando él me preguntó cómo había dormido, respondí, bien. ¿Seguro? Sí. Me miró unos segundos. Te noto rara. Sonreí. Estoy preocupada por la empresa. Él pareció relajarse. No tienes de qué preocuparte. ¿Ya está todo solucionado? Prácticamente. ¡Qué alivio! Tomó su taza. Gracias por haber confiado en mí. Aquella frase me produjo una sensación extraña, porque yo había confiado en él, y precisamente por eso había perdido mi casa. Pero no dije nada. Siempre voy a apoyarte, respondí. Él sonrió. Lo sé, no tenía idea de que mientras desayunaba frente a mí, yo ya sabía que estaba construyendo una vida con otra mujer. Ese día fui a la oficina. Necesitaba revisar algo. La empresa tenía un departamento contable. Pedí discretamente los movimientos relacionados con el dinero de la venta de la casa. El contador me miró sorprendido. ¿Quieres revisar las transferencias? Sí. ¿Hay algún problema? Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Me entregó los documentos. Y allí apareció la transferencia. El dinero de la venta había entrado en una cuenta empresarial,
pero solo una parte había sido utilizada para pagar proveedores. Otra cantidad considerable había sido transferida a una cuenta perteneciente a Morales Inversiones, exactamente la empresa de Claudia. ¿Quién autorizó esto? El contador dudó. Su esposo. ¿Con qué concepto? Inversión inmobiliaria. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Y por qué figura como gasto relacionado con la empresa? Él dijo que era una inversión estratégica. No respondí. Ahora entendía. Había utilizado el dinero que yo había obtenido de la venta de mi casa para financiar una propiedad que pensaba compartir con su amante. Pero había algo más. El contador abrió otro documento. También hay esto. ¿Qué es? Una solicitud de préstamo. La revisé. El solicitante era mi esposo. La garantía era una propiedad. La dirección me resultaba conocida. Era otra propiedad que habíamos comprado durante nuestro matrimonio. ¿Qué significa esto? El contador respondió que está intentando utilizar esa propiedad como garantía. Me quedé en silencio. ¿Para qué? Para conseguir más financiación. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo había vendido mi casa, también estaba poniendo en riesgo nuestros otros bienes. Y yo no sabía absolutamente nada. Esa tarde no regresé directamente a casa. Fui a ver a un abogado. No le conté toda la historia al principio. Simplemente puse los documentos sobre su escritorio. Necesito saber exactamente qué puede hacer mi esposo con nuestros bienes. El abogado revisó cada papel. Después me miró. ¿Usted autorizó estas transferencias? No. ¿Firmó este documento? No. ¿Y esta propiedad está a nombre de quién? De ambos. El abogado respiró profundamente. Entonces tenemos que actuar rápido. ¿Por qué? Porque si su esposo está intentando utilizar bienes matrimoniales como garantía para obligaciones que usted no conoce, necesita protegerse legalmente antes de que la situación avance. Sentí miedo. ¿Puede perderlo todo? Si no actuamos, podría complicarse. ¿Y la casa de mi madre? El abogado revisó los documentos. Esa ya fue vendida. Bajé la mirada. Lo sé, pero necesitamos investigar la operación. ¿Por qué? Porque si el dinero de esa venta fue desviado mediante información falsa o utilizado para una operación distinta de la que usted autorizó, puede haber responsabilidades legales. Lo miré. ¿Qué me recomienda? No confronte todavía a su esposo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber exactamente qué hizo. Asentí. Quiero saberlo todo. Durante las siguientes semanas fingí que no sabía nada. Mi esposo estaba cada vez más confiado. Pensaba que yo seguía creyendo su historia. Mientras tanto, yo reunía documentos, transferencias, contratos, mensajes, registros de propiedades, facturas, todo. También descubrí algo que no esperaba. Claudia no era una desconocida. Había trabajado anteriormente en la empresa de mi esposo, y llevaba casi 3 años relacionada con él. 3 años. Nuestro matrimonio llevaba 12. Eso significaba que mientras yo creía que estábamos atravesando problemas económicos, ellos llevaban años preparando algo, pero todavía faltaba descubrir el verdadero objetivo. Un viernes, encontré un correo enviado por Claudia. El asunto decía, cuando ella se vaya. Abrí el mensaje. Solo había unas pocas líneas, pero fueron suficientes para hacerme entender que aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. Claudia había escrito, cuando termine el divorcio, podremos poner todo a nuestro nombre. Me quedé inmóvil. Divorcio. Mi esposo no solo estaba planeando una vida con ella, estaba planeando dejarme sin nada. Y entonces encontré el documento que cambiaría completamente la situación. Era un borrador de acuerdo matrimonial. Mi esposo ya había hablado con un abogado. Quería quedarse con una parte de la empresa, con las propiedades, con las inversiones, y con el dinero que quedaba después de la venta de mi casa. Pero había un problema que ninguno de los dos había considerado. La casa que mi madre me había dejado tenía una condición especial en el documento de herencia, y esa cláusula podía cambiarlo absolutamente todo. Salí del despacho del abogado con una copia de la escritura de la casa de mi madre entre las manos. No podía dejar de pensar en aquella cláusula. Mi madre nunca me había hablado de ella, o, al menos, nunca había entendido realmente su importancia. Cuando murió, me dejó la casa mediante un testamento perfectamente legal. Yo siempre había pensado que aquello significaba simplemente que la propiedad pasaba a ser mía, pero el documento decía algo más. La propiedad había sido entregada exclusivamente a mí como herencia personal y cualquier dinero obtenido por su venta debía conservar el mismo carácter, salvo que yo decidiera expresamente lo contrario mediante un documento firmado. El abogado señaló esa
parte, ¿firmó usted algún documento donde autorizara que el dinero de esta venta se utilizara como inversión de su esposo? No. ¿Está segura? Completamente. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque su esposo pudo haber recibido el dinero a través de una cuenta de la empresa, pero eso no significa necesariamente que ese dinero se haya convertido en propiedad de la empresa. Lo miré. Entonces el dinero seguía siendo mío. En principio, sí, pero necesitamos demostrar cómo fue utilizado. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Había pasado semanas pensando que mi casa se había perdido para siempre, y quizá todavía tenía una posibilidad. ¿Puedo recuperar la casa? El abogado negó lentamente con la cabeza. Eso dependerá de cómo se realizó la operación y de quién aparece legalmente como propietario. ¿Y el dinero? Eso sí podemos reclamarlo si demostramos que fue utilizado sin su autorización. Respiré profundamente. Entonces quiero hacerlo. ¿Está segura? Sí, porque una vez que empiece este proceso, su matrimonio probablemente terminará. Lo miré fijamente. Mi matrimonio terminó el día en que mi esposo decidió vender mi vida para financiar otra. Regresé a casa esa noche. Mi esposo estaba en la sala. ¿Dónde estabas? Con una amiga. ¿Todo bien? Sí. Se levantó. Quería hablar contigo. Sentí que el corazón comenzaba a latirme más rápido. ¿Sobre qué? Creo que deberíamos pensar en separarnos. No reaccioné. ¿Separarnos? Sí. ¿Por qué? Él se sentó frente a mí. Las cosas entre nosotros ya no son como antes. Casi me reí. Después de todo lo que había descubierto, tenía el descaro de presentarse como si la separación fuera una decisión repentina. ¿Hay alguien más? Silencio. Fue suficiente. ¿Quién es? No quiero hacerte daño. Ya me hiciste daño. Bajó la mirada. Se llama Claudia. Fingí sorpresa. ¿Desde cuándo? No importa. Para mí sí. Hace tiempo. ¿Cuánto? No respondió. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Cerré los ojos. 3 años. 3 años de mentiras. 3 años mientras yo pensaba que nuestro matrimonio estaba atravesando una mala etapa. ¿La amas? Sí. Aquella respuesta, sorprendentemente, no me dolió tanto como esperaba, porque el amor había dejado de ser el problema. El problema era todo lo que había hecho para construir esa nueva vida. ¿Y la empresa? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Está realmente en problemas? Me miró. Por primera vez, noté una expresión de miedo. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero saber la verdad. Sí. ¿Y la casa? ¿Qué pasa con la casa? ¿Realmente necesitabas venderla para salvar la empresa? Silencio. Esta vez fue mucho más largo. Una parte del dinero fue utilizada para la empresa. ¿Y el resto? Fue una inversión. Con Claudia. No respondió. Me levanté. Gracias. ¿Por qué? Porque acabas de confirmar todo lo que necesitaba saber. Al día siguiente inicié el proceso legal. No le dije a mi esposo. Todavía quería que creyera que yo estaba devastada, que no entendía mis derechos, que simplemente aceptaría la separación. Y funcionó. Durante las siguientes semanas, él comenzó a sacar documentos de la casa. Pensaba que nadie estaba observándolo, pero cada movimiento quedaba registrado, hasta que llegó el momento que estaba esperando. Mi abogado me llamó. Encontramos algo. ¿Qué? La transferencia que recibió Morales Inversiones. ¿Qué tiene? La operación fue registrada como una inversión de la empresa, pero el dinero salió directamente de la cuenta donde se depositó el producto de la venta de su casa. Sentí un escalofrío. Eso significa que podemos demostrar que era mi dinero. Sí. ¿Y la propiedad? Hay otro problema para ellos. ¿Cuál? La propiedad fue comprada por Morales Inversiones, pero parte de la financiación provino de ese dinero. Entonces tenemos argumentos para reclamar esa participación. Me quedé en silencio. Después pregunté, ¿y Claudia? Ella firmó los documentos. ¿Sabía de dónde provenía el dinero? Eso tendremos que demostrarlo. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Claudia. No sabía cómo había conseguido mi número. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Sí. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué casa? La que vendiste. ¿Qué pasa con ella? Hubo silencio. No sabía que él te estaba mintiendo. Me quedé completamente quieta. ¿Qué quieres decir? Pensé que tú sabías. ¿Sabías qué? Claudia respiró profundamente. Pensé que él te había dicho que la casa sería para nosotros. No respondí. ¿Para ustedes? Sí. Entonces tú sabías que era mi casa. Sí. ¿Y aún así aceptaste el dinero? Pensé que estaban separados. Sentí una rabia enorme. Seguíamos casados. Él me dijo que prácticamente no estaban juntos. Te mintió. Lo sé. ¿Cuándo lo supiste?
Después de que compramos la casa, la conversación quedó en silencio. Entonces Claudia dijo algo que no esperaba. Quiero ayudarte. ¿Por qué? Porque también me engañó. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Me prometió que iba a divorciarse de ti. Y nunca inició el divorcio. ¿Por qué? Porque estaba intentando quedarse con todo antes de hacerlo. Sentí que finalmente aparecía la última pieza del rompecabezas. No quería simplemente reemplazarme, quería dejarme sin recursos antes de separarse. Claudia había sido parte del plan, pero también había sido engañada. Tengo documentos, dijo. ¿Qué documentos? Mensajes, contratos, conversaciones con él. ¿Por qué me los darías? Claudia tardó unos segundos en responder. Porque ayer descubrí algo, que él también estaba preparando una transferencia de dinero a otra cuenta. ¿De quién? No lo sé. ¿Estás segura? Sí. Entonces quizá nunca quiso quedarse conmigo ni contigo. Claudia guardó silencio. Quizás solo quería quedarse con el dinero. Nos encontramos al día siguiente. Por primera vez vi a la mujer que había estado detrás de tantas mentiras. Esperaba sentir odio, pero no lo sentí. La sexta sentarse frente a mí con una carpeta llena de documentos. Aquí está todo. La abrí. Mensajes, correos, contratos, fotografías, transferencias y una conversación que me dejó helada. Mi esposo había escrito: cuando termine el divorcio, ninguna de las dos podrá reclamar la propiedad porque todo estará a nombre de la sociedad. Levanté la mirada. Claudia estaba llorando. Nunca pensé que estaba haciendo esto contigo. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba haciendo lo mismo conmigo. Cerré la carpeta. Gracias por traerme esto. ¿Me odias? Pensé unos segundos. No. ¿Por qué? Porque él tomó las decisiones. Pero yo participé. Sí, la miré. Y tendrás que responder por tus decisiones. Igual que yo responderé por las mías. Claudia asintió. Antes de irse, dijo: hay algo más. ¿Qué? La casa todavía no está registrada definitivamente a mi nombre. Me quedé inmóvil. ¿Qué? La operación quedó incompleta. Por un problema documental. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. La casa de mi madre, la casa que yo había creído perdida, todavía no había terminado de salir de mis manos. Cuando Claudia me dijo que la transferencia de la propiedad todavía no estaba completa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza, pero no quería ilusionarme. Había aprendido demasiado bien que una esperanza sin pruebas podía convertirse rápidamente en otra decepción. ¿Por qué no se completó?, pregunté. Claudia sacó otro documento. Por un problema con la documentación de la sociedad. Lo revisé. ¿Y qué significa esto? Que la propiedad fue comprada, pero el cambio definitivo de titularidad quedó pendiente. ¿A nombre de quién aparece actualmente? Claudia señaló una parte del documento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todavía aparece a nombre del propietario anterior. Entonces, legalmente, la venta que hice sí ocurrió, aclaró, pero la segunda operación todavía no terminó. Aquello era importante, pero todavía faltaba saber algo. ¿El dinero que pagaron ya fue entregado? Sí. Entonces, ¿cómo puedo recuperar la propiedad? Claudia negó con la cabeza. No lo sé, yo tampoco. Por eso llamé inmediatamente a mi abogado. 2 horas después, estábamos en su oficina. Extendió los documentos sobre la mesa. Los revisó uno por uno. Esto cambia bastante las cosas. ¿Puedo recuperar la casa? No puedo prometerlo todavía. Sentí que la esperanza comenzaba a desaparecer. Pero tenemos una ventaja. ¿Cuál? La operación posterior no se ha perfeccionado. ¿Y eso qué significa? Que podemos solicitar medidas para impedir que la propiedad sea transferida nuevamente, mientras se determina el origen de los fondos. Respiré profundamente. ¿Y si demostramos que utilizaron mi dinero? Entonces la situación cambia considerablemente. Miré los documentos. Quiero hacerlo. Hay algo más. ¿Qué? Necesitamos demostrar que usted nunca autorizó que el dinero de la venta se utilizara para esa inversión. No lo autoricé. Entonces necesitaremos todos los mensajes, correos y documentos que tenga. Miré la carpeta de Claudia. Los tenemos. Mi abogado la abrió. Mientras revisaba las conversaciones, su expresión cambió. Esto es suficiente para iniciar una acción. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. La demanda fue presentada sin que mi esposo lo supiera. Durante algunos días todo continuó normalmente. Él seguía preparando nuestra separación. Incluso llegó a decirme: quiero que todo sea tranquilo. Lo miré. Yo también. No quiero que terminemos peleando. Yo tampoco. No sabía que mientras él hablaba de una separación tranquila, sus documentos ya estaban siendo revisados por abogados. Una semana después recibió la notificación. Esa noche llegó furioso.
Entró a la casa y lanzó unos papeles sobre la mesa. ¿Qué hiciste? Lo miré. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. No. ¿Me demandaste? Sí. Se quedó inmóvil. ¿Por qué? Porque utilizaste mi dinero, sin mi autorización. Era dinero de la empresa. No. Sí. Tengo los documentos. Su rostro cambió. ¿Qué documentos? Todos. ¿Quién te los dio? No respondí. Él comenzó a caminar por la habitación. Claudia. No dije nada. Fue Claudia, ¿verdad? No importa quién me los dio. Ella no entiende nada. Entonces explícame tú. Silencio. ¿Para qué utilizaste el dinero de mi casa? Para salvar la empresa. No me mientas. Sí, golpeó la mesa. La empresa necesitaba dinero. Entonces dime por qué transferiste una parte a Morales Inversiones. No respondió. Dime por qué compraste la casa. Era una inversión. Con Claudia. Sí. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque sabía que no aceptarías. Exactamente. Lo miré fijamente. Porque no tenías derecho. Mi esposo se sentó. Por primera vez parecía derrotado. No quería hacerte daño. Solté una pequeña risa. Vendiste la casa de mi madre. Pensé que... ¿Qué pensaste? No respondió. ¿Pensaste que nunca descubriría la verdad? No. ¿Pensaste que podrías divorciarte de mí después de poner todo a salvo? Silencio. ¿Y pensaste que yo no tendría recursos para defenderme? Finalmente levantó la mirada. Sí, aquella confesión me dolió más que cualquier mentira, porque confirmaba que todo había sido calculado. ¿Sabes qué es lo peor? Que durante todo este tiempo yo pensé que estaba sacrificando algo por nuestra familia. Él bajó la cabeza. Lo siento. No. ¿Qué? Ya no quiero escuchar esa palabra. Me levanté. Quiero hechos. Los siguientes meses fueron agotadores. Hubo reuniones con abogados, audiencias, documentos, testimonios, revisión de cuentas. La empresa también fue investigada. Y finalmente apareció la prueba definitiva. Mi esposo había utilizado el dinero de la venta de mi casa para realizar la inversión inmobiliaria sin mi autorización. Además, había ocultado parte de las operaciones contables. Eso cambió completamente el caso. La propiedad quedó temporalmente bloqueada, y la operación con Morales Inversiones fue revisada, pero todavía no sabía si recuperaría la casa. Un día, mi abogado me llamó. Tengo buenas noticias. ¿Qué ocurrió? El tribunal reconoció que existen suficientes elementos para considerar que parte de los fondos utilizados en la compra provenían de la venta de su propiedad heredada. Me quedé en silencio. ¿Y eso qué significa? ¿Que podemos solicitar la restitución de la casa? Sí, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Después de todo este tiempo? Sí, no podía creerlo, pero todavía había una condición. La propiedad deberá pasar por un proceso de revisión. ¿Cuánto tiempo? No puedo asegurarlo, asentí. Había esperado años. Podía esperar un poco más. 3 meses después recibí una llamada. La propiedad será restituida. No dije nada. Simplemente cerré los ojos. La casa de mi madre, el jardín, el reloj de la pared, las fotografías, todo aquello que pensé que había perdido, podía volver. No porque mi esposo me la hubiera devuelto, no porque Claudia hubiera decidido ayudarme, sino porque finalmente se había demostrado la verdad. El día que recibí las llaves, fui sola, abrí la puerta. La casa estaba vacía. Los compradores nunca habían podido tomar posesión definitiva. Caminé lentamente por el pasillo, toqué la pared, entré en la habitación de mi madre, y por primera vez desde que la había vendido, lloré. Pero esta vez, eran lágrimas diferentes. No eran de tristeza, eran de alivio. Me senté en el suelo, miré alrededor, y dije en voz baja, mamá, volví. No volví a vivir allí. Eso habría sido demasiado fácil. Decidí remodelarla. Convertí parte de la casa en un pequeño centro para mujeres emprendedoras, un lugar donde pudieran recibir capacitación y asesoramiento para comenzar sus propios negocios. Mi madre siempre había dicho que una casa debía servir para algo más que proteger paredes, debía proteger personas. Y finalmente aquella casa tenía un propósito nuevo. Mi esposo perdió parte de sus bienes. La empresa sobrevivió, pero tuvo que ser reorganizada. Claudia se apartó completamente de él, y nuestro matrimonio terminó oficialmente, pero yo no sentí que hubiera ganado una batalla, sentí que había recuperado algo mucho más importante, mi capacidad de decidir sobre mi propia vida, y cuando finalmente firmé el divorcio, no sentí alegría, sentí paz, porque ya no estaba atada a un hombre que había confundido mi confianza con debilidad. Un año después, recibí un mensaje inesperado, era de Claudia, decía, quiero pedirte perdón. No respondí inmediatamente. Después escribió, pensé que estaba construyendo una vida con el hombre que amaba.
Ahora entiendo que estaba ayudándolo a destruir la vida de otra persona. La miré durante unos segundos. Finalmente respondí, espero que nunca vuelvas a permitir que alguien te convenza de que mentir es amor. No hubo más mensajes, y me pareció suficiente. Mi historia podría haber terminado con mi esposo perdiéndolo todo, pero no quería ese final, porque el verdadero triunfo no fue verlo sufrir, fue recuperar mi casa, recuperar mi dinero, recuperar mi dignidad, y descubrir que aquella mujer que había vendido su hogar para salvar el matrimonio, ahora podía entrar por la misma puerta con la cabeza en alto. Solo que esta vez no necesitaba que nadie le prometiera que todo estaría bien, porque finalmente había aprendido a protegerse a sí misma. Creí que después de recuperar la casa, firmar el divorcio y cerrar aquella etapa, finalmente podría seguir adelante. Y durante un tiempo fue así. La casa volvió a ser mía. La empresa donde mi esposo había intentado ocultar sus movimientos financieros fue reorganizada. Claudia desapareció de nuestras vidas. Y yo empecé a reconstruir mi relación con aquel lugar que había pertenecido a mi madre. Pero había algo que todavía no entendía. ¿Por qué mi esposo había arriesgado tanto? ¿Por qué había puesto en peligro su empresa? ¿Por qué había utilizado mi dinero? Y, sobre todo, ¿por qué había intentado quedarse con la casa? La respuesta llegó casi un año después. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos de mi madre, encontré una carpeta que nunca había visto. Estaba escondida dentro de un cajón antiguo. En la portada había una fecha, la fecha en que mi madre había firmado su testamento. Abrí la carpeta. Había documentos médicos, papeles bancarios y algunas cartas. Pero uno de los documentos llamó inmediatamente mi atención. Era una carta escrita por mi madre. Estaba dirigida a mí. La abrí con las manos temblando. Hija, si alguna vez lees esto, probablemente yo ya no esté contigo. Tuve que detenerme, respiré profundamente, y continué. Hay algo que nunca quise contarte porque no quería que vivieras preocupada por el dinero. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La casa no es solamente una casa. Me quedé inmóvil. Cuando compré esta propiedad, adquirí también los derechos sobre un pequeño terreno que estaba detrás de ella. Miré los documentos. Era cierto, había un terreno adicional. Y entonces entendí algo. Aquel terreno tenía un valor mucho mayor del que yo había imaginado. La zona había comenzado a desarrollarse años después de la muerte de mi madre. Ahora existían proyectos comerciales alrededor. Y el terreno había aumentado de valor considerablemente. Pero había algo todavía más importante. Mi madre había establecido que ese terreno no podía venderse durante un periodo determinado, salvo que fuera utilizado para desarrollar un proyecto que beneficiara directamente a la familia. La condición todavía estaba vigente. Me quedé mirando el documento. Entonces entendí. Mi esposo había descubierto el verdadero valor de aquella propiedad. No quería solamente la casa, quería el terreno. Al día siguiente llevé los documentos a mi abogado. Los revisó cuidadosamente. Esto explica muchas cosas. ¿Qué cosas? Su esposo probablemente conocía el valor futuro de esta propiedad. ¿Cómo pudo saberlo? Por los informes inmobiliarios y los proyectos de desarrollo de la zona. Sentí un escalofrío. Entonces nunca quiso simplemente comprar una casa. No, quería el terreno. Exactamente. Me quedé en silencio. Todo comenzaba a encajar. Los hoteles, las transferencias, la sociedad con Claudia, la presión para vender, la insistencia en que necesitaba dinero. No había sido una decisión desesperada, había sido un plan. Mi esposo sabía que si conseguía controlar aquella propiedad, podía obtener una enorme ganancia cuando comenzaran los nuevos proyectos inmobiliarios. Y yo había estado a punto de entregársela sin saberlo. Esa noche encontré un antiguo correo que había guardado por accidente. Era de mi esposo. Lo había enviado a un agente inmobiliario meses antes de pedirme que vendiera la casa. El mensaje decía, necesito saber cuánto valdrá esta zona en los próximos 5 años. Debajo había un informe. El crecimiento proyectado era enorme. Sentí rabia, no por el dinero, sino porque finalmente entendí que mi esposo había estado planeando aquello antes de pedirme que vendiera. La crisis de la empresa había sido real, pero había utilizado esa crisis como argumento para conseguir algo mucho más valioso, mi herencia. Cuando terminé de revisar los documentos, llamé a mi abogado. Quiero hacer algo. ¿Qué? No quiero vender el terreno. ¿Está segura? Sí, podría generar una cantidad considerable de dinero. Lo sé. Entonces, ¿qué piensa hacer? Miré por la ventana. Construir algo. ¿Qué? Sonreí. Algo que mi madre habría querido. Durante los siguientes meses desarrollé un proyecto. No quería convertir el terreno
en otro negocio inmobiliario. Quería crear un espacio para mujeres que estuvieran intentando empezar de nuevo, oficinas pequeñas, salas de capacitación, asesoramiento financiero, espacios para emprendedoras. Un lugar donde alguien pudiera llegar con una idea y encontrar las herramientas para convertirla en realidad. Lo llamé Casa Renacer, no por mi historia, por todas las mujeres que alguna vez pensaron que habían perdido su única oportunidad. La inauguración fue un día especial. Valentina estuvo allí, Daniel también, incluso algunas personas que habían trabajado conmigo desde mis comienzos. Antes de cortar la cinta, me pidieron que dijera unas palabras. Miré el edificio, después miré la antigua casa de mi madre, y finalmente pensé en aquella mujer que había firmado la venta con lágrimas en los ojos. La mujer que no sabía lo que estaba ocurriendo. Hace años, dije, pensé que perder esta casa significaba perder una parte de mi historia. Hice una pausa. Hoy entiendo que mi historia nunca estuvo dentro de estas paredes. Miré a las mujeres que estaban frente a mí. Estaba dentro de mí. Todos guardaron silencio. Y cuando me quitaron algo que amaba, tuve que decidir si iba a pasar el resto de mi vida lamentándolo. Respiré. O si iba a construir algo nuevo con aquello que todavía tenía. Aplausos. Miré a Valentina. Ella estaba llorando. Y sonreí. Después de la ceremonia, Daniel se acercó. Tu madre estaría orgullosa. Lo miré. Eso espero. ¿Sabes algo? ¿Qué? Durante mucho tiempo pensé que te había quitado una casa. No respondí. Ahora veo que tú convertiste esa casa en algo que yo jamás habría podido imaginar. Porque ya no es solamente una casa. ¿Qué es? Miré a las mujeres que estaban entrando al edificio. Una segunda oportunidad. Daniel asintió. Me alegra que hayas ganado. Negué con la cabeza. No gané. Entonces, aprendí. Él sonrió. Quizá eso sea mejor. Esa noche regresé sola a la antigua casa. Entré en la habitación donde mi madre había vivido. Abrí la ventana. El jardín estaba iluminado. Por primera vez entendí por qué ella había querido proteger aquella propiedad. No era por el dinero, era porque sabía que algún día podía convertirse en algo mucho más grande. Tomé la carta que había encontrado, la guardé nuevamente, y dije, ahora entiendo, mamá. Entonces sonreí, porque años atrás mi esposo había intentado convertir mi herencia en su negocio, y yo había decidido convertirla en una oportunidad para otras personas. Ese fue el momento en que comprendí algo. Él quería quedarse con lo que mi madre me había dejado. Yo decidí hacer que esa herencia dejara algo para muchas otras mujeres. Y esa fue la última pieza de mi historia. Durante mucho tiempo pensé que la peor parte de mi historia había sido descubrir la infidelidad. Después entendí que no. Lo peor había sido descubrir que la persona en quien más confiaba había convertido mi confianza en una oportunidad para aprovecharse de mí. Pero también descubrí algo que nunca había imaginado. La verdad puede tardar en aparecer, pero cuando aparece, cambia la forma en que entiendes todo lo que ocurrió. La inauguración de Casa Renacer había sido un éxito. En pocos meses comenzaron a llegar mujeres de diferentes lugares. Algunas querían iniciar pequeños negocios. Otras habían perdido sus empleos. Algunas simplemente necesitaban orientación para volver a empezar. Yo las escuchaba y muchas veces reconocía en sus historias una parte de la mía. Una mujer que había sido despedida después de años de trabajo. Otra que había tenido que abandonar su casa, otra que había descubierto que su esposo había utilizado sus cuentas sin autorización. Todas llegaban pensando que habían perdido demasiado, y casi todas se marchaban entendiendo que todavía tenían algo, la capacidad de comenzar. Un día recibí una llamada de mi abogado. Necesito hablar contigo. ¿Ocurrió algo? Sí. ¿Es malo? No necesariamente. Nos reunimos esa misma tarde. Cuando llegué, colocó un documento sobre la mesa. ¿Recuerdas la empresa de tu exesposo? Sí, está siendo investigada. ¿Por qué? Por movimientos financieros que comenzaron antes de la venta de tu casa. Lo miré. ¿Qué descubrieron? Que algunas de las deudas que él utilizó para convencerte de vender la propiedad fueron provocadas por operaciones realizadas por él mismo. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Que probablemente estaba creando una apariencia de crisis mayor de la que realmente existía. Me quedé sin palabras. ¿Para obligarme a vender? Eso parece. Sentí rabia. Entonces todo estaba preparado. Tenemos suficientes elementos para sostenerlo, pero todavía falta demostrar la intención. ¿Y qué puede pasar? Podrían existir consecuencias civiles y posiblemente penales, dependiendo de lo que encuentren. No sentí satisfacción, solo cansancio. Habían pasado años, y aún así, la historia seguía encontrando nuevas formas de regresar.
2 semanas después, mi ex esposo me llamó. No contesté. Volvió a llamar. Esta vez respondí. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre la investigación. Habla. Las cosas se complicaron. Lo sé. Quiero pedirte algo. ¿Qué? Que retires parte de las acciones legales. Guarde silencio. No puedo hacer eso. Por favor. No. Ya recuperaste tu casa. No se trata solamente de la casa. Entonces, ¿de qué? De la verdad. Silencio. Cometí errores. No fueron errores. ¿Qué fueron entonces? Decisiones. Él respiró profundamente. Quiero arreglar las cosas. No puedes arreglarlo todo. Entonces, ¿qué quieres? Pensé unos segundos. Quiero que asumas las consecuencias de lo que hiciste. ¿Eso es todo? Sí. ¿No quieres venganza? No. Entonces, ¿por qué sigues adelante? Respondí, porque si no lo hago, otra persona puede terminar viviendo lo mismo. No volvió a decir nada. Meses después, la investigación concluyó. Mi ex esposo tuvo que responder por varias irregularidades financieras. La empresa fue reestructurada. Algunos bienes fueron vendidos para cubrir obligaciones. Y Claudia también tuvo que responder por su participación en determinadas operaciones. Pero ninguno de los dos terminó destruido. Y eso era importante para mí. No quería destruirlos. Quería que aprendieran. Porque yo había aprendido algo que me había costado demasiado. El karma no siempre consiste en ver a alguien caer. A veces consiste en obligarlo a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. 1 año después, recibí una invitación. Era de mi ex esposo. Había terminado un programa de rehabilitación financiera y quería comenzar un pequeño negocio. Me pidió que asistiera a la inauguración. Al principio pensé que no debía ir. Después cambié de opinión. No por él, por mí. Quería comprobar que realmente había dejado atrás aquella etapa. Cuando llegué, lo vi frente a un pequeño local. Ya no tenía una oficina enorme, ni empleados vestidos de traje, ni grandes vehículos. Era simplemente un hombre comenzando de nuevo. Se acercó. Gracias por venir. De nada. Sé que probablemente no querías. Pero vine. Sonrió. Sí. Hubo silencio. ¿Estás bien? Pregunté. Estoy aprendiendo. Asentí. Eso es bueno. Perdí mucho. Lo sé. Pero también entendí algo. ¿Qué? Me miró. Pensé que tener más dinero significaba tener más seguridad. ¿Y ahora? Ahora sé que la seguridad viene de no tener que mentirle a nadie para conservar lo que tienes. Lo miré. Era la primera vez que escuchaba una frase suya que no necesitaba corregir. Me alegra que lo hayas entendido. Yo también. Antes de irme, me dijo. ¿Sabes algo? ¿Qué? Nunca voy a recuperar lo que tuve contigo. No respondí. Y creo que está bien. Sí, porque quizá esa no era la vida que debía tener. Asentí. Quizá. Nos despedimos. Sin abrazos, sin lágrimas, sin promesas. Simplemente 2 personas que habían compartido una parte enorme de sus vidas y que finalmente podían continuar caminos separados. Cuando regresé a casa a Renacer, encontré a varias mujeres esperando. Una de ellas se acercó. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Me contó que quería abrir una pequeña empresa. No tenía dinero suficiente. No sabía por dónde empezar. Tenía miedo. La escuché. Después le entregué una carpeta. Aquí tienes los primeros pasos. ¿De verdad cree que puedo hacerlo? Sonreí. No. La mujer me miró sorprendida. No, no creo que puedas hacerlo. Ella bajó la mirada. Entonces continué. Estoy segura de que puedes. Sonrió. Gracias. No me agradezcas todavía. ¿Por qué? Cuando tengas tu negocio funcionando, vuelve y ayuda a otra mujer. Ella asintió. Lo haré. Y cuando se marchó, comprendí que aquel era el verdadero legado de mi madre. No una casa, no un terreno, no dinero, sino la posibilidad de convertir una pérdida en algo que ayudara a otros. Esa noche, antes de cerrar Casa Renacer, me quedé sola en la entrada. Miré el edificio. Pensé en la mujer que fui, la que había firmado la venta de su casa confiando en su esposo, la que había llorado mientras entregaba las llaves, la que había pensado que había perdido su futuro. Si pudiera volver atrás, no le diría que no tuviera miedo. Le diría algo diferente. Le diría, ten miedo si necesitas tenerlo, llora, enójate, pero no te quedes ahí, porque la vida no siempre nos devuelve lo que perdemos. A veces nos da algo diferente, algo que nunca habríamos construido si no hubiéramos sido obligados a empezar de nuevo. Y cuando cerré la puerta aquella noche, comprendí que mi esposo había querido comprar mi casa para construir su futuro, pero terminó ayudándome, sin saberlo, a construir algo mucho más grande. Él intentó convertir mi herencia en su negocio. Yo convertí mi herencia en una segunda oportunidad para cientos de mujeres. Y esa fue la única victoria que realmente necesitaba. Creí que ya había aprendido todo lo que necesitaba aprender.
Había recuperado la casa de mi madre, había cerrado mi matrimonio, había construido Casa Renacer, y, sobre todo, había dejado de mirar hacia atrás. Pero una mañana recibí una llamada de Valentina. «Mamá, ¿estás sentada?» «No». «¿Por qué?» «Siéntate», me reí. «Ahora me estás asustando». «No es nada malo». Me senté. «Dime». «Me ofrecieron comprar una parte de mi empresa». Sonreí. «Eso es maravilloso». «Sí, pero hay un problema». «¿Cuál?» «El inversionista es Daniel». Me quedé callada. «Mi ex esposo». «¿Daniel quiere invertir en tu empresa?» «Sí». «¿Y tú qué piensas?» «No lo sé». «Entonces no decidas por mí». «No iba a hacerlo». «¿Qué te dice tu instinto?» Valentina suspiró. «Que quizá debería darle una oportunidad». «Entonces hazlo». ¿No te molesta?» Pensé unos segundos. «No». ¿De verdad? Tu relación con tu padre no tiene que estar condicionada por lo que ocurrió entre nosotros. Gracias. Pero hay algo importante. ¿Qué? No mezcles familia con negocios sin poner límites. Ella se rió. Eso aprendí de ti. Semanas después, Daniel apareció en Casa Renacer. No venía a hablar de nuestra historia, venía a hablar de una propuesta. Quiero apoyar a Valentina. Entonces apóyala. No quiero repetir mis errores. Lo miré. Eso depende de ti. Quiero invertir, pero sin controlar su empresa. Eso es inteligente. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? No soy quien debe decidirlo. Daniel asintió. Lo sé. Antes de irse, se detuvo. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Si alguna vez hubiera entendido el valor de lo que tenías, habría actuado diferente. Probablemente. Y si pudiera volver atrás. Lo interrumpí. No vuelvas atrás. Me miró. ¿Por qué? Porque tu vida actual existe precisamente porque cometiste esos errores y tuviste que enfrentarlos. Daniel sonrió. Siempre sabes qué decir. No, sonreí. Solo aprendí después de equivocarme. Valentina aceptó la inversión, pero estableció condiciones claras. Daniel no tendría control de la empresa, no tendría acceso a sus cuentas personales, y cada decisión importante quedaría registrada. Cuando me contó, sonreí. Perfecto. ¿Qué? Ya estás aprendiendo. ¿De quién? De tus propios errores. Unos meses después, la empresa de Valentina comenzó a crecer, y algo inesperado ocurrió. Una de las primeras empleadas de su empresa había sido una joven que había pasado por Casa Renacer. La misma mujer a la que años atrás le había dicho, cuando tengas tu negocio funcionando, vuelve y ayuda a otra mujer. Había vuelto, y ahora tenía un puesto importante. Una tarde se acercó a mí. ¿Se acuerda de mí? Claro, quería decirle algo. Dime, usted me enseñó que comenzar de cero no significa comenzar sin nada. Sonreí. ¿Qué significa entonces? Que uno también empieza con todo lo que aprendió. La abracé, y comprendí que Casa Renacer ya no me pertenecía. Había comenzado con mi historia, pero ahora pertenecía a todas las mujeres que habían pasado por allí. Con los años, mi historia comenzó a ser conocida, no porque yo quisiera. Algunas de las mujeres que habían pasado por Casa Renacer comenzaron a contarla. La historia de la mujer que vendió la casa para salvar el negocio de su esposo, la mujer que descubrió la infidelidad, la mujer que recuperó su herencia, la mujer que convirtió una propiedad en un espacio para ayudar a otras. Algunos periodistas me entrevistaron. Uno de ellos me preguntó, ¿cuál fue el momento en que sintió que había ganado? Pensé durante varios segundos. Nunca. El periodista pareció confundido. ¿Nunca? No. ¿Entonces considera que perdió? Sonreí. Tampoco. ¿Cómo define lo que ocurrió? Miré hacia las instalaciones de Casa Renacer. Lo considero una transformación. La última entrevista que acepté fue especialmente difícil. La periodista me preguntó si pudiera hablar con la mujer que era aquella noche cuando salió de su casa. ¿Qué le diría? Miré directamente a la cámara. Le diría que no tenga miedo de perder algo que alguien más está intentando quitarle. La periodista permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque a veces creemos que perder una persona, una casa o una vida significa que dejamos de tener futuro. Hice una pausa, pero el futuro no está en las cosas que perdemos. ¿Dónde está? Sonreí. En lo que hacemos después. Esa noche regresé a casa. Abrí un cajón. Dentro estaba la fotografía de mi madre. A su lado estaba la fotografía de aquella joven embarazada que había salido con una maleta, y junto a ellas había una fotografía más reciente. Yo, Valentina y mi nieta frente a Casa Renacer. 3 generaciones, 3 historias, una familia completamente diferente. Tomé las 3 fotografías, las observé, y entendí que quizá mi esposo nunca había comprendido lo que realmente intentó quitarme. No era una casa, no era un terreno, no era dinero, era una parte de mi historia, y al final, esa historia no pudo quitármela.
porque la convertí en algo que nadie podía vender, un legado. Guardé las fotografías, apagué la luz y cerré la puerta. Esta vez no detrás de mí, esta vez delante de un futuro que había construido con mis propias manos. Y pensé en aquella frase que mi madre había escrito tantos años atrás: una casa puede protegerte, pero solo tú puedes decidir qué construir dentro de ella. Ahora entendía su significado. Mi esposo quiso quedarse con la casa. Yo me quedé con algo mucho más importante. Me quedé con mi propia vida. Pensé que aquella fotografía sería lo último que conservaría de aquellos años, pero me equivoqué. Unos días después, mientras ordenaba nuevamente las cosas de mi madre, encontré un sobre escondido detrás de un viejo marco. No tenía fecha, solo llevaba mi nombre. Para cuando finalmente entiendas. Me quedé mirándolo durante varios segundos. Después lo abrí. Dentro había una carta. La letra era inconfundible, la de mi madre. Comencé a leer. Hija, si encontraste esta carta, probablemente ya hayas vivido momentos que te hicieron preguntarte por qué algunas personas son capaces de hacer daño a quienes confían en ellas. Me senté, continué. No puedo evitarte el dolor. Nadie puede. Pero si puedo pedirte algo, nunca permitas que la crueldad de otra persona determine la clase de mujer que serás. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre había escrito aquello años antes de que yo conociera a mi esposo, antes de que existiera aquella traición, antes de que vendiera la casa. Y, sin embargo, parecía estar hablándome exactamente a mí. La carta continuaba. Si algún día pierdes algo que amas, recuerda que perder una cosa no significa perderte a ti misma. Cerré los ojos. Durante años había pensado que aquella casa era la última conexión que tenía con mi madre. Ahora comprendía que estaba equivocada. Ella me había dejado algo mucho más grande, una forma de enfrentar la vida. Guardé la carta en una caja especial, pero esta vez no la escondí. La llevé a Casa Renacer. La coloqué en una vitrina junto a una fotografía de mi madre. Debajo puse una pequeña placa: no heredamos solamente lo que nuestros padres poseen, también heredamos lo que nos enseñaron a construir. Cuando las primeras mujeres comenzaron a verla, muchas preguntaban quién era. Yo les contaba su historia. Una mujer sencilla, una mujer que no tuvo una gran empresa, ni una fortuna, pero que consiguió algo que el dinero jamás podría comprar: enseñarme a levantarme. Pasaron los años. Casa Renacer creció. Ya no era solamente un edificio. Había programas de capacitación, pequeños negocios, asesorías y una red de mujeres que se ayudaban entre sí. Algunas llegaron sin saber cómo abrir una cuenta bancaria para su negocio. Otras no sabían cómo presentar una propuesta. Algunas simplemente necesitaban que alguien les dijera: si puedes. Y yo aprendí que esa frase podía cambiar una vida. Un día llegó una mujer de unos 50 años. Se sentó frente a mí. Me quiero ir de mi matrimonio. La miré. ¿Tienes miedo? Muchísimo. ¿Tienes hijos? 2. ¿Tienes trabajo? Negó con la cabeza. Entonces no necesitas tomar todas las decisiones hoy. Ella me miró confundida. No. ¿Qué hago primero? Le entregué una hoja. Primero hacemos un plan. ¿Un plan? Sí. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de irte, no tengas que hacerlo sin saber qué viene después. La mujer comenzó a llorar. ¿Usted pasó por algo parecido? Sonreí. Sí. ¿Y salió adelante? Miré alrededor. Esto que ves empezó después de que yo pensé que mi vida se había terminado. Ella miró el edificio. Después volvió a mirarme. Entonces quizá yo también pueda. No quizá. Le sonreí. Vas a poder. Una tarde, Valentina llegó con mi nieta. La niña ya tenía edad suficiente para entender algunas cosas. Entró corriendo. Abuela, la abracé. ¿Cómo estás? Bien. Después miró la fotografía de mi madre. ¿Ella es tu mamá? Sí. ¿Y esta casa era de ella? Sí. ¿Y ahora es tuya? Sonreí. Sí. Pensó unos segundos. ¿Y tú la compraste? No. Entonces, ¿cómo volvió? Miré a Valentina. Ella sonrió. Cuéntale. Me agaché junto a mi nieta. A veces las cosas importantes se pierden. ¿Y después aparecen? A veces. Como los juguetes. Me reí. No exactamente. Entonces, a veces tenemos que luchar para recuperarlas. Ella frunció el ceño. ¿Y si no podemos? La miré. Entonces construimos algo nuevo. Mi nieta sonrió. Como esta casa. Exactamente. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la oficina. Miré los documentos de Casa Renacer, las primeras escrituras, los primeros contratos, la fotografía de mi madre, la carta, y finalmente aquella vieja fotografía de la casa. Pensé en todo lo que había ocurrido. Mi esposo había querido utilizar mi herencia, había mentido, había ocultado dinero, había planeado una vida con otra mujer.
y durante un tiempo consiguió hacerme creer que yo había perdido, pero al final, lo que parecía una derrota se convirtió en el punto de partida de mi vida más importante. Años después, mi ex esposo volvió a visitarme. Ya no había rencor, solo distancia. Se sentó frente a mí. Quería agradecerte. ¿Por qué? Por haberme obligado a enfrentar lo que hice. No esperaba escuchar aquello. No fui yo. ¿Qué? Fueron tus propias decisiones. Bajó la mirada. Quizá. Después sacó un sobre. Esto es para Casa Renacer. Lo abrió. Era una donación. No era una cantidad enorme, pero era significativa. Lo miré. ¿Por qué? Porque finalmente entendí para qué era realmente aquel terreno. Sonreí. No era para esto. Entonces, era para mí. Él me miró. Para ti. Sí. ¿Y cómo terminó siendo esto? Miré por la ventana, porque descubrí que cuando algo es verdaderamente tuyo, puedes decidir qué hacer con ello. Él asintió. Supongo que nunca entendí eso. Yo tampoco lo entendía. Cuando se fue, cerré la puerta. No sentí nostalgia, tampoco tristeza. Sentí gratitud. No hacia él, hacia la mujer que fui. Porque ella tuvo miedo y aún así firmó. Lloró y aún así siguió. Fue traicionada y aún así no se convirtió en una persona cruel. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, eligió construir. Hoy, cada vez que una mujer entra a Casa Renacer pensando que perdió todo, le cuento una versión muy corta de mi historia. No le hablo primero de mi esposo, no le hablo de Claudia, ni siquiera le hablo de la casa. Le digo, hace años pensé que mi vida se había terminado porque alguien había decidido quitarme lo que más amaba. Ella suele preguntarme, ¿y qué pasó? Entonces sonrío. Descubrí que todavía me tenía a mí, porque esa fue la verdad que tardé años en comprender. Mi esposo pudo llevarse dinero, pudo destruir un matrimonio, pudo hacerme perder tiempo, incluso consiguió que creyera que mi herencia había desaparecido, pero había algo que jamás pudo quitarme, la capacidad de empezar otra vez. Y cuando finalmente lo entendí, dejé de preguntarme, ¿por qué me hizo esto? Y empecé a preguntarme, ¿qué voy a hacer con todo lo que todavía tengo? Esa pregunta cambió mi vida, porque la respuesta fue, voy a construir algo que nadie pueda volver a quitarme. Y eso fue exactamente lo que hice. No recuperé solamente la casa de mi madre, recuperé mi voz, mi libertad y mi futuro. Y, al final, descubrí que aquella casa nunca había sido mi verdadera herencia. Mi verdadera herencia era haber aprendido a no abandonarme a mí misma.